Hola, en este video vamos a crear una pequeña aplicación que tiene, digamos, unos conceptos fundamentales. Son bastante importantes, digamos, a la hora de desarrollar aplicaciones para iOS. Acá veremos como, digamos, las acciones, unas conexiones y un concepto muy importante que es el de el ciclo de vida de los biocontrollers. Especialmente vamos a utilizar una función que es el BeautyLoop. Bueno, entonces primero comencemos pues con la creación del proyecto. Ya sabemos pues que para crear aplicaciones en iOS necesitamos de un Mac y tener instalado pues Xcode. Entonces una vez que tengamos instalado todas las herramientas y demás, vamos a ir acá a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos acá arriba la opción de iOS y creamos una app, ¿sí? Le damos en continuar y vamos a colocarle pues el nombre que cualquiera. Por lo que supongamos que lo llamaremos contador. Listo. La aplicación vamos a tener tres botones, uno para incrementar el contador, otro para decrementarlo y otro para, digamos que, reiniciarlo. Eh, Vamos a utilizar pues label y botones y vamos a poner en práctica conceptos como el clean code. Listo, entonces continuemos. Una vez que tengamos pues todo, seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el proyecto. En mi caso pues yo tenía una carpeta llamada iOS donde estoy guardando todos los proyectos relacionados con estos. Bueno, continuamos crear y a ver, esperemos pues a que cargue. Entonces vamos aquí a expandir un poquitico esta pestaña para que podamos visualizar tanto el simulador como el IDE. Listo. Bueno, entonces acá vamos a tener, por ejemplo, en Xcode vamos a tener pues varias zonas que son muy importantes, que igual a medida que vayan desarrollando cositas, digamos que van a tener como ese acercamiento pues más cómodo de usar pues el entorno de desarrollo. Entonces acá principalmente nos va a aparecer como esta ventana que nos da una información muy importante o muy, digamos que muy útil a tener en cuenta a la hora de como de compilar o de enviar información pues que se va digamos a desplegar en la tienda de aplicaciones. Entonces acá tenemos dónde está destinado pues la aplicación, que es para iPhone, para iPad y para Mac. En este momento esto no es muy importante porque igual esto lo pueden venir digamos que a modificar cada vez que hayan a hacer el despliegue. O sea, la primera vez que hayan a hacer el despliegue, modifican todo como lo necesiten y ya, pues lo usan, ¿cierto? Listo, entonces acá como vemos nos aparecen varias como clases. Nos vamos a concentrar principalmente en el archivo llamado main storyboard y en el view controller. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí en el view controller, digamos que acá tenemos una pantalla que vemos en blanco. Esta pantalla se conoce como el Canva y aquí es donde vamos a arrastrar todos los elementos que queremos. Digamos que en este momento lo vamos a hacer utilizando el paquete UIKit, que también se puede hacer aplicaciones utilizando SwiftUI, que es construir las interfaces a través de código. Pero acá lo vamos a hacer de una manera más sencilla, que es utilizando pues elementos que se arrastran y se ponen en la pantalla y luego pues se le da interacciones. Entonces, para la aplicación que tenemos en mente, que es crear un contador y que también puede, digamos, aumentar y decrementar o reiniciarse, vamos a utilizar un elemento muy útil que va a ser el label. Lo vamos a arrastrar aquí a la pantalla. Como ustedes pueden ver acá, es como un label, es como una etiqueta que me muestra mi información con la que yo puedo como visualizar cambios que esté realizando. No es la única, se pueden visualizar cambios de muchas maneras, pero para el caso pues que digamos que apenas estamos aprendiendo, vamos a ir utilizando cosas sencillas. Y a medida pues que vayamos como entendiendo pues todo el entorno, pues
podemos ir usando cosas un poco más avanzadas. Em, Vamos a utilizar entonces tres botones como habíamos dicho. Uno por acá. Esperamos a que cargue. Utilizamos otro botoncito por acá. Y por último vamos a utilizar el último botón. Bueno, digamos que ahí quedaron desalineados. Pero bueno, todo esto se puede corregir según como lo queramos ubicar. Aquí, relacionado pues al label donde vamos a mostrar el número que está contando, ustedes pueden ver acá en el inspector de atributos, que es esta pestañita que ven ustedes acá a la derecha, donde hay un montón de información relacionada como con esta view. Esto se llama view porque pues es algo que ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla y digamos que hereda de todo el paquete UIKit. Bueno, entonces acá como ustedes pueden ver, aquí se encuentra donde dice el label, que es el, digamos que el texto que aparece acá en esta etiqueta. Si yo por ejemplo lo cambio a por ejemplo hola y le doy, inmediatamente pues este texto se cambia. Igual si yo me paro acá se habilita pues como las herramientas y digamos todas las propiedades que yo puedo hacer acá. Entonces acá tenemos digamos la fuente con la que yo puedo jugar y aquí está por defecto seleccionada la del sistema. Si yo le doy custom, entonces yo tengo aquí una familia de fuentes en las que yo puedo cambiar la que me dé la gana. En este caso voy a utilizar por ejemplo esta marker fit que se ve pues como interesante. Y esta además tiene unos estilos. Esta solamente tiene dos estilos. Hay algunas que solo tienen el estilo regular, algunas tienen bold, que es negrita pues, y otros estilos. No todas tienen los mismos estilos, pero pues ustedes pueden jugar con ellas según la necesidad. Entonces digamos que lo voy a dejar acá y voy a aumentar el tamaño de ese texto. Entonces creo que sea por ejemplo un 30, 35, démoslo en 35. Okay. Bueno, y adicional, aquí hay como esas opciones que incluso pueden encontrar en herramientas como Microsoft Word, donde ustedes pueden centrar el texto, enviarlo a la derecha, enviarlo a la izquierda, en fin, según como ustedes quieran diseñar su interfaz. Bueno, entonces para el caso vamos a dejar esto como estaba anteriormente, que decía label. Listo. Voy a colocar estos botoncitos por acá, un poquito más. Listo. Bueno, entonces la idea es que cuando yo presione este botón de acá, por ejemplo, aquí me va a aparecer un contador que va a ir subiendo de 1 hasta el número que yo quiera. Acá voy a tener uno que me va a permitir restaurar, por ejemplo, la cuenta. Y acá uno que va hacia positivo y otro que me dé cuenta y el otro pues que lo reinicia el contador. Entonces, muy parecido a lo que ocurría con el label, pues con el botón, yo tengo ciertas propiedades en las cuales yo puedo jugar con ellas. Por ejemplo, yo aquí puedo colocar, en vez de button, que es el texto que tiene ahí, le puedo colocar, por ejemplo, menos, porque ese va a ser el botón que yo voy a llamar como el botón menos. Para el botón de la derecha, le voy a colocar, por ejemplo, el más, indicando pues que con eso voy a incrementar la cuenta. Y a este botón lo voy a llamar restart o reiniciar. Listo. Entonces, igual que cada uno digamos que casi todos los elementos van a tener como esta propiedad si tienen pues texto visual en el cual yo puedo cambiar la familia, el tamaño. Entonces, por ejemplo, supongamos que quisiera algo así que se vea bastante fuerte y con un tamaño bastante grande, pues lo puedo hacer desde ahí o le puedo colocar un tamaño más grande directamente ingresando información desde el teclado. Por ejemplo acá vamos a colocar 40.
al botón de más también le vamos a colocar la misma información o la misma configuración. Vieron que tuve que hacer como esos cambios, lo que pasa es que el IDE a veces pues como que no funciona de la mejor manera, entonces toca hacer como repetir cositas. Bueno, lo teníamos acá en 40, en regular. Y este reiniciar pues lo vamos a dejar, digamos que con la misma familia, que era esta que teníamos acá, impact, y le vamos a colocar, por ejemplo, 20. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, ya tenemos pues los tres botones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que esto se vea como un botón, no como un texto. Entonces vamos a agregarle, por ejemplo, el bordecito y vamos a cambiarle el fondo. Vamos a colocarle un fondo negro y le vamos a colocar el texto en blanco. Entonces vamos primero a este primer elemento. Yo me voy abajo, tengo una opción de view donde yo tengo, por ejemplo, acá el background, y el background yo lo quiero poner negro. Y acá donde dice Thin, que ustedes ven que está en default, esto está relacionado con el texto o el color del texto que tenga, por ejemplo, el botón o la caja de texto o el test view. En fin, hay muchos elementos con los que yo puedo jugar acá. Entonces voy a colocarle blanco. Lo mismo vamos a hacer con este elemento. Y acá blanco. Y por último esto, ¿cierto? Bueno, una configuración rápida. Ahora, acá en esta, digamos como en esta pestaña que se llama el inspector de identidad, ustedes pueden agregarle como ciertas propiedades diferentes que le van a dar como formas de bordes redondeados a los elementos. En este caso voy a colocarle como radios a los botones para que sea mucho más parecido a lo que es un botón como lo conocemos. Bueno, entonces acá me paro sobre este elemento y yo le doy acá que le quiero agregar un layer punto corner radius. Entonces voy a copiarme esto porque lo voy a tener que usar en los tres elementos. Acá esto es de tipo numérico y vamos a colocarle un 30, por ejemplo, para ver cómo se ve. Aquí de inmediato no se ve, pero lo visualizaremos cuando corramos la aplicación en el simulador. Vamos a ponerle las mismas propiedades a este. Acá 30. Y para este es lo mismo. Y por último 30, listo. Entonces vamos a correr la aplicación simplemente para visualizar cómo se va viendo la interfaz de momento. Se tarda un poquito, muchachos, pues digamos que mientras compila y demás, acá me salen un montón de errores, pero estos errores están relacionados a que todavía no le he puesto como, digamos que restricciones a estos elementos que están en la pantalla, para que digamos que al rotar la aplicación no vayan a aparecer cosas pues muy raras. Entonces miran, por ejemplo, acá se ven los botones un poco extraños, de momento los vamos a dejar así. Ustedes pueden jugar con esto como ustedes quieran. Digamos que esto es más de cacharreo para que vayan aprendiendo cómo usar las cosas. Pero bueno, creo que pues se ven un poquito raros, pero la idea es simplemente como muy demostrativo y de cómo lo pueden ir usando. Bueno, aquí me quedó raro, por eso es que no apareció el cuadradito allí. Entonces es así. Vamos a recompilar. De nuevo de acá. Y el play. Listo.
Creo que está muy grande, digamos, ese radio, entonces vamos a ponerle algo menos rebuscado, por decirlo así. Entonces vámonos acá y aquí le vamos a decir que 20 y aquí también 20 y aquí también 20 y vamos a recompilar. Bueno, ahí se ven un poco mejor. Eh, Como ustedes pueden ver acá, muchachos, cuando la información se carga o cuando la vista ya está visible, digamos, a la hora de que yo corro mi aplicación, vemos que aquí dice label. Entonces vamos a hablar de un concepto muy importante y es un poco sobre el ciclo de vida de los biocontrollers. Un biocontroller es como esa clase que se encarga de controlar o de darle funcionalidad a una vista, como es este el caso, ¿cierto? Pero entonces esta vista tiene que estar asociada con un biocontroller. Yo como me doy cuenta que esa vista está relacionada o está asociada a un biocontroller. Si ustedes ven acá en este botón, si yo me paro acá, él me va a mostrar cierta información que cuando yo vengo aquí y le doy de nuevo acá, a ver, miren acá. Acá me dice que eso está relacionado con una clase llamada biocontroller. Si yo me vengo acá y miro, acá hay una clase que se llama biocontroller. Esta clase es la que está relacionada como con esa vista, o sea, es la manera como yo puedo controlar esta vista desde código. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar uno de los métodos del ciclo de vida para que cuando yo esté cargando la aplicación no me aparezca el label, sino que me aparezca algo diferente. Entonces, vamos a mirar eso. Si ven, cuando el proyecto se crea, traía todos estos elementos y por defecto traía ya creada esta clase. Por ahora no nos vamos a concentrar en cómo se crean ni nada, sino que vamos a hacer un ejemplo pues más práctico. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a utilizar esta, digamos, esta funcionalidad que tiene, que me puede mostrar a mí tanto la regla. Ay, aquí se ve un poco incómodo, vamos a colocar esto más grande mejor. Eso. Y lo que vamos a hacer es tratar de generar unas conexiones entre la vista y el controlador de la vista, o sea, el view controller. Vamos a cerrar esto para que nos dé más espacio. Venimos acá. Listo, entonces yo quiero controlar este texto a partir del controlador. Entonces lo que voy a hacer es primero voy a generar como una especie de variable que me va a permitir cambiar estos datos que aparezcan acá o esto que se visualiza acá desde este controlador. Para hacerlo simplemente le doy control, sostengo la flechita, suelto el control y digamos que arrastro hasta el controlador y yo lo voy a llamar contador. Voy a colocar todo en español, pero ustedes saben pues que lo ideal es manejar el código en inglés. Voy a colocar en español a manera pues como de aprendizaje, pero en ejemplos futuros vamos a tratar de utilizar todo el código en inglés, listo. Entonces lo voy a contador label. Por ejemplo, eso está mal porque estoy mezclando español con inglés. Lo ideal es que se maneje o todo en español o todo en inglés. Listo, entonces si ustedes ven acá se crea como esa conexión. Miren que yo cuando paso el cursor por acá por este puntico me muestra la relación, pues es decir, esto estará conectado con esto. Entonces, ahí era donde quería hablarles un poquito de lo que es el método BioDeload que está relacionado con el ciclo de vida del biocontroller. Es decir, eh, digamos que hay puntos en los que el sistema operativo tiene como cierta relación o le permite decir a su aplicación, mire, en este punto usted tiene que interactuar conmigo. ¿Cómo así? Eh, por ejemplo, el BioDeload lo que hace es que una vez que la aplicación está cargada en memoria, se llama este método. ¿Y para qué se llama este método? Yo podría hacer cosas en el método, es decir, acciones
que lo que van a hacer es que una vez que se llame el método, van a, por ejemplo, hacer configuraciones en la vista que luego, después cuando la vista sea visual, digamos que ya hayamos ejecutado la aplicación, allí se puedan ver los cambios y ya vamos a entenderlo mejor haciendo lo siguiente. Si ustedes ven ahorita cuando corríamos la aplicación, como lo vemos aquí, me aparecía la palabra label, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer acá es que le vamos a decir que el contador label punto en su propiedad text va a ser igual, por ejemplo, a 1. Y cuando yo corra la aplicación, yo ya no voy a ver el texto label, sino que voy a ver que después de que se llame el método viewDeLoad, este método inmediatamente después de que la aplicación está cargada de memoria, lo que va a hacer es hacer esos cambios y luego dejar que la aplicación continúe, es decir, mostrar en pantalla. Lógicamente van a suceder muchas más cosas por debajo, de las cuales todavía no vamos a hablar, porque hay muchos métodos, digamos, importantes en el ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces vamos a darle correr para visualizar que esos cambios se den. Si ven lo que les contaba, entonces en vez de aparecer la palabra label, una vez se ejecutó este método, lo que hizo fue actualizar el texto que se visualizaba acá a través de la palabra text. Lo que hizo fue que esta variable que está relacionada con este elemento que se representa en pantalla se cambiara. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar ese valor a partir de las acciones que yo haga en los botones. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, como ya nos dimos cuenta, había que relacionar la vista con el controlador. Entonces vamos a relacionar cada uno de esos elementos y vamos a proseguir con las acciones. Entonces hacemos lo mismo para cada uno de los elementos que están en pantalla, los que hacían falta. Y si damos acá, digamos que yo coloco acá, miren que aquí me aparece una conexión de tipo acción. ¿Por qué tipo acción? Porque cuando yo dé clic sobre un botón, lo que se va a generar es una acción, ya sea de aumentar el contador, de disminuir el contador o de reiniciar el contador. Esa parte ya depende de la lógica que yo esté haciendo. Entonces, para este caso, que es el de restar, yo le voy a decir disminuir, sí, no restar. Restar button, restar botón presionado. No, así no. Botón restar presionado. Botón restart presionado. Listo. Entonces acá se me ha creado una función. Voy a hacer lo mismo con este. Voy a poner acá. Ahí está porque no quiso crear. Aquí, listo. Y aquí voy a hacer botón reiniciar presionado. Listo. Y por último, pues acá vamos a hacer el botón de sumar. Entonces lo mismo ahorita, control, clic y lo soltamos donde lo necesitemos. En este caso aquí, botón, sumar, presionar. Listo. Entonces, para que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, vamos a crear una variable que va a ser la encargada de, de llevar como ese control. Entonces, lo primero, llamamos una variable a lo cual yo voy a llamar contador y yo lo voy a inicializar en 0. Listo. Y acá, en vez de yo mostrar eso en 1, lo voy a inicializar en 0. ¿Y cómo hago esto en Swift?
simplemente utilizo el operador barra invertida y a esto me permite utilizar dentro de digamos de un string una variable, en este caso el contador. Entonces, si entendieron en este momento, cuando yo corra la aplicación, lo primero que me va a aparecer es acá donde dice label un 0. Listo, ahora qué es lo que voy a hacer. Digamos que a partir de cada una de las acciones, si yo digo el botón restar presionado, esta función lo que va a hacer es que va a coger ese contador y le va a restar en una unidad. Entonces en este caso sería contador menos igual 1. Y para el caso de reiniciar, lo que voy a decirles es que el contador va a ser igual a 0. Para el último caso, que es cuando voy a incrementar el contador, yo le voy a decir que contador es igual, perdón, contador más igual 1. Y eh, por último yo tengo que hacer que ese contador se muestre. Miren, si ustedes ven acá, solamente se está mostrando en el view y logout. Pero yo necesito que ese contador se muestre, me actualice la vista. ¿Cómo hago eso? De esta misma manera. Simplemente tomo esto, lo uso acá, pero como ustedes se están dando cuenta, ahí estoy utilizando código repetido. Entonces enseguida vamos a hacer varias cositas como para refactorizar el código y darle buenas prácticas. De momento vamos a correrlo para, para ver cómo está funcionando. Entonces vamos a mirar en el simulador. Entonces miren que yo le doy por ejemplo acá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, sí, se demoró fue para reaccionar. 5, 6. Si le doy acá le empieza a restar y si le doy en reiniciar se vuelve a empezar de cero. Así como lo ven. Atrás y reiniciar. Bueno, para no hacer de pronto más largo el video, la refactorización la vamos a hacer en un segundo video. Si les gusta el video, pues comentar, compartir y, y nada, pues espero que les haya gustado, que haya sido útil para ustedes. Y nada, saludos a todos y nos vemos en otra ocasión.